Si hubo una década que lo tuvo todo, misterios, conspiraciones, excesos y cambios irreversibles, fueron los años 70. Un tiempo en el que la humanidad parecía vivir al borde, y no fueron solo los años del disco o del colorido cultural. Fueron los años en que la confianza en los gobiernos se quebró, en que los miedos se volvieron más cercanos y en que lo inexplicable parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Y hoy, les doy la bienvenida al iceberg de la década de los años 70, donde descenderemos a través de misterios y hechos perturbadores ocurridos en este periodo tan interesante. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Los años 70 fueron una década marcada por cambios culturales sin precedentes, donde la creatividad y la experimentación se filtraron en todos los aspectos de la vida cotidiana. La moda, la música, el cine y hasta los juguetes reflejaban un espíritu audaz con colores llamativos, diseños excéntricos y objetos que desafiaban la lógica. Pero entre todas estas expresiones, los juguetes se destacaron por ser tan fascinantes como perturbadores y a veces incluso peligrosos. Entre los juguetes más extraños que marcaron la década, estaba Hugo, el hombre de las 1000 caras. Hugo se destaca como un ejemplo de creatividad inquietante, ya que a este muñeco se le podían cambiar las expresiones, siendo algunas grotescas y otras aterradoras. La idea de un juguete que cambiaba radicalmente de rostro fascinaba y perturbaba a los niños por igual, convirtiéndolo en un objeto codiciado pero inquietante. No muy atrás en términos de perturbación se encontraba Baby Laughs a Lot, una muñeca que reía de forma incontrolable y estruendosa. Su risa constante y casi siniestra provocaba temor en algunos niños, mientras que otros no podían dejar de jugar con ella. Otra muñeca icónica de la época fue Little Miss No Name, que, aunque creada originalmente en 1965, alcanzó su auge en los años 70. Tenía un aspecto descuidado y triste, además de un aire lúgubre que las hacía inquietantes, pero eso no impidió que se convirtieran en un fenómeno de moda. Pero si hablamos de riesgo real, los Javelin Darts representan quizás el ejemplo más extremo. Estos dardos con punta metálica diseñados para lanzarse al aire para caer en el césped se convirtieron en un juguete extremadamente popular, pero peligroso. Los accidentes graves fueron frecuentes y eventualmente fueron prohibidos en muchos países. Pero no todo en los 70 era extraño o peligroso, también hubo modas fascinantes que todos querían tener, reflejando la creatividad y el estilo de la época. El anillo del estado de ánimo, por ejemplo, ese que cambiaba de color según las supuestas emociones de quien lo usaba, se volvió un símbolo del estilo juvenil y de la cultura pop. Del mismo modo, la cámara Polaroid SX-70 revolucionó la fotografía instantánea y se convirtió en un gadget icónico, codiciado por artistas, celebridades y jóvenes aficionados. Estos juguetes y objetos de moda muestran cómo los años 70 combinaban lo extraño, lo fascinante y a veces lo peligroso, creando tendencias que dejaron una huella imborrable en la cultura popular. Una de las cosas más interesantes de esta década, sin duda, fueron sus avances tecnológicos que parecían traer consigo un futuro brillante, pero que también escondían un trasfondo inquietante. La ciencia y la tecnología dejaron de ser solo herramientas de progreso y se convirtieron en objetos de fascinación, sospecha y hasta miedo. Uno de los hitos más recordados fue el lanzamiento del Intel 4004 en 1971, el primer microprocesador comercial en un solo chip, y por primera vez, la potencia de cálculo que antes requería enormes computadoras podía caber en la palma de la mano, un avance que abrió las puertas a la era de las computadoras personales. Sin embargo, a la par de estos avances, también hubo fracasos notables. El Picture Phone de AT&T, que prometía el futuro de la videollamada, fue uno de ellos, demostrando que la tecnología no siempre era adoptada por la sociedad, por muy avanzada que sea. Pero a pesar de todo esto, se despertaron temores más fuertes, ya que si una máquina tan pequeña podía pensar y calcular, la gente se preguntaba qué tan lejos llegaría la inteligencia artificial. En paralelo a esto, los videojuegos comenzaron a conquistar los salones recreativos y aunque la verdad es que los videojuegos ya existían, era un pasatiempo desconocido.
Sin embargo, en la década de los 70 la industria dio un salto histórico con el éxito comercial de Pong en las máquinas arcade, y también junto con el lanzamiento de la primera consola casera, la Magnavox Odyssey, demostrando que los videojuegos podían ser un negocio masivo. El impacto de estos sistemas fue tan grande que, por primera vez, se creó un mercado para los videojuegos y, con ello, se dio forma a la cultura gamer tal como la conocemos hoy. Pero no todo era diversión, ya que de este auge nacería en los 80, una de las leyendas urbanas más inquietantes de la historia digital, Polybius. Según los rumores, esta misteriosa máquina apareció en Portland en 1981, y quienes jugaban reportaban mareos, alucinaciones, pérdida de memoria e incluso intentos de quitarse la vida. Más perturbador aún, se decía que hombres vestidos de negro visitaban discretamente las máquinas para recolectar datos, como si formara parte de un experimento secreto del gobierno. Y aunque nunca se ha confirmado su existencia real, la idea de que un simple videojuego pudiera manipular la mente quedó grabada en el imaginario colectivo. El fenómeno de los asesinos seriales alcanzó un punto inquietante en la década de los 70, pero no era que antes no existieran, sino que este periodo se convirtió en una especie de caldo de cultivo para su auge. La sociedad estaba transformándose, con ciudades en expansión, una cultura juvenil en ebullición, un sistema judicial menos preparado y un contexto donde la paranoia crecía al mismo ritmo que la violencia. Fue la época en la que nombres que hoy son sinónimos de terror comenzaron a llenar titulares y a marcar un antes y un después en la criminología moderna. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ted Bundy, quien inició su ola de asesinatos a mediados de los 70. Su apariencia carismática y su habilidad para ganarse la confianza de las mujeres lo convirtieron en un depredador invisible, capaz de moverse con facilidad entre sus víctimas sin levantar sospechas. En paralelo, David Berkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam, aterrorizaba Nueva York en 1976 disparando a parejas dentro de autos estacionados. Y lo perturbador no solo eran sus crímenes, sino las cartas burlonas que enviaba a la policía y la prensa, en las que afirmaba estar poseído por un demonio que le ordenaba matar. A todo esto se sumaban otros nombres igual de escalofriantes, como John Wayne Gacy, el payaso asesino Pogo, que en esos años cometía los crímenes que más tarde sacudirían a todo Estados Unidos. El hecho de que pudiera disfrazarse de payaso para fiestas infantiles mientras ocultaba un sótano lleno de víctimas, fue la representación más grotesca de esa década, la normalidad convertida en horror. Pero, ¿por qué tantos asesinos surgieron en esta época? Algunos criminólogos apuntan a factores sociales, como la contracultura de los 60, el uso extendido de drogas, la descomposición de la vida familiar y la sobreexposición mediática que convertía a los criminales en figuras casi míticas. Otros creen que el aumento en las técnicas de investigación simplemente permitió que se reconocieran y vincularan más casos. Sin embargo, el miedo fue real, caminar por las calles de noche en ciudades como Nueva York o San Francisco ya no era lo mismo. Los años 70 no solo marcaron la aparición de los asesinos seriales más icónicos, sino que moldearon la forma en la que los percibimos hoy, no como simples criminales, sino como símbolos de un mal que puede esconderse bajo cualquier máscara. En esta década no solo los asesinos seriales sembraron terror y miedo, ya que mientras la sociedad buscaba nuevas formas de espiritualidad y comunidad, también se gestaron algunos de los movimientos más oscuros y extraños de la historia moderna. Entre promesas de salvación, control mental y experimentos sociales fuera de lo común, varias sectas se convirtieron en símbolos del miedo colectivo de aquella época. Uno de los casos más famosos fue el de la familia Manson, y aunque los crímenes liderados por Charles Manson ocurrieron en 1969, el eco de sus actos se extendió con fuerza a lo largo de los años 70. El simple nombre de Manson se transformó en sinónimo de terror, y su influencia en la cultura popular fue tan grande que películas, canciones y hasta teorías conspirativas giraron en torno a él. Más que un grupo criminal, la familia Manson se convirtió en la representación de cómo el fanatismo y la manipulación podían arrastrar a jóvenes idealistas hacia un abismo sin retorno. Otro caso inquietante fue el del Templo del Pueblo, liderado por Jim Jones. En sus inicios, se presentó como un movimiento que mezclaba religión con ideales de justicia social, atrayendo a miles de seguidores que buscaban igualdad y esperanza.
Durante los 70, la figura de Jones creció hasta convertirse en un líder absoluto que exigía devoción total, instaurando un ambiente cargado de paranoia y control. Y aunque el desenlace más trágico llegaría en 1978 en Guyana, la semilla de ese fanatismo se gestó en los años previos cuando la secta comenzaba a aislarse y a experimentar prácticas cada vez más inquietantes. Pero quizá la más extraña de todas fue Synanon, fundada en los años 50 por Charles Dadurek. En esta, lo que comenzó como un programa para rehabilitar adictos, terminó mutando en la década de los 70 en una comunidad cerrada, donde la obediencia era absoluta y la manipulación psicológica era la norma. Sus métodos incluían sesiones llamadas The Game, en las que los miembros eran obligados a confesar y ser humillados públicamente, bajo la idea de liberarse del ego. Con el tiempo, Synanon se volvió cada vez más autoritaria, con denuncias de violencia, adoctrinamiento y un control total sobre la vida de sus integrantes. Lo perturbador es que, lejos de ser marginal, llegó a tener miles de seguidores y hasta fue vista con simpatía por sectores de la sociedad durante un tiempo. Al final, estas sectas revelaron que la búsqueda de una utopía espiritual en la década de la libertad podía transformarse en el camino más directo hacia un infierno de manipulación y pérdida de identidad. La década de los 70 fue una época de avances y optimismo, pero bajo la superficie de la vida cotidiana se escondía un miedo profundo y silencioso, la amenaza nuclear. Ese miedo era palpable en cada rincón, incluso en las escuelas de Estados Unidos se hacían simulacros de ataque nuclear, una práctica que se extendía desde la década anterior. Por otro lado, las familias construían refugios en sus patios traseros y en la cultura popular se hablaba constantemente del fin del mundo, ya que la idea de que un ataque atómico podía ocurrir en cualquier momento se convirtió en una sombra permanente sobre la sociedad. Pero ese miedo no se limitaba a la guerra, ya que en 1979 ocurrió el accidente de Three Mile Island, en Pensilvania. Una falla en el sistema de refrigeración de la planta nuclear provocó una fusión parcial del reactor y aunque no hubo muertes directas, la fuga de radiación sembró el pánico. Millones comenzaron a cuestionar si la energía nuclear, presentada como la solución del futuro, era en realidad una amenaza invisible que podía envenenar lentamente al planeta. Lo peor es que el mundo no tardaría en recibir una respuesta, ya que solo 7 años después, la pesadilla se hizo realidad en Chernóbil. Y, mientras tanto, la posibilidad de una catástrofe global estuvo peligrosamente cerca por errores humanos y fallos tecnológicos. En 1979, un empleado de NORAD colocó por accidente una cinta de simulación en el sistema, generando la ilusión de un ataque masivo soviético. Durante minutos, los radares mostraban cientos de misiles inexistentes acercándose a Norteamérica, los aviones de combate fueron puestos en el aire, y el mundo estuvo a un botón de la Tercera Guerra Mundial. El temor era tan vívido que incluso el cine lo reflejó con una precisión escalofriante, ya que ese mismo año se estrenó la película The China Syndrome, que narraba un accidente ficticio en una planta nuclear que podía acabar en desastre total. ¿Y quieres que te cuente algo aún más interesante? Apenas semanas después de su estreno, ocurrió el accidente de Three Mile Island, haciendo que la ficción pareciera profecía. Para muchos, fue la confirmación de que la amenaza nuclear no era un temor paranoico, sino una realidad latente que podía estallar en cualquier momento. Si bien el auge ovni moderno comenzó en 1947, con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold y el presunto accidente de Roswell, fue en la década de los 70 cuando el fenómeno alcanzó un punto crucial. Más que una época de simples luces en el cielo, los 70 fueron el periodo en el que el tema dio un giro radical, ya que los ovnis dejaron de ser destellos lejanos para convertirse en experiencias personales, invasivas y profundamente inquietantes. El 17 de diciembre de 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos clausuró oficialmente el Proyecto Libro Azul, un programa que había investigado y analizado reportes ovni durante más de 2 décadas. Esta decisión, en vez de cerrar el debate, hizo que el miedo y la desconfianza aumentaran. Ahora, con ese vacío de información oficial y el miedo, la cultura popular se volcó hacia algo más perturbador, las abducciones. Y aunque el primer caso famoso de un secuestro extraterrestre ocurrió en 1961, con el caso de Betty y Barney Hill, el concepto no se popularizó hasta los 70, en gran parte gracias a una película para televisión sobre su historia,
pero también por un caso que ocurriría solo 2 semanas después de su estreno, el de Travis Walton en 1975. Walton desapareció durante 5 días en un bosque de Arizona y reapareció asegurando haber sido llevado a bordo de una nave. Lo impactante es que sus compañeros, testigos directos de ese evento, apoyaron su historia incluso sometiéndose a pruebas de polígrafo. Estas coincidencias de eventos terminaron convirtiendo el caso en un fenómeno mediático mucho más fuerte, donde los eventos reales y las historias inventadas se mezclaron tanto en la mente de las personas que ya no podían distinguirlos con facilidad. Esta transformación también se reflejó en el cine, por ejemplo en los años 50, películas como El día que la Tierra se detuvo de 1951, o La Guerra de los Mundos de 1953, ya habían poblado la pantalla de naves y alienígenas, pero allí los extraterrestres eran una metáfora del miedo nuclear de la Guerra Fría. En los 70, en cambio, el enfoque cambió por completo, ya no se trataba de invasiones globales, sino de encuentros personales como las abducciones y del creciente temor a que el gobierno ocultara la verdad. En este nuevo marco aparecieron películas como The UFO Incident de 1975, basada en la abducción de Betty y Barney Hill, que plasmó el miedo a ser tomado por seres de otro mundo. Y 2 años después, Spielberg consolidó esta visión con Encuentros cercanos del tercer tipo, donde la frontera entre lo que se cree y lo que es real parecía diluirse aún más. Y así, los 70 transformaron a los ovnis en mucho más que un misterio, fueron el inicio de una narrativa donde lo extraterrestre se volvió una amenaza personal y más cercana. Bajamos al nivel 2. El 22 de abril de 1970 se celebró el primer Día de la Tierra, un evento sin precedentes que reunió a más de 20 millones de personas en Estados Unidos. Fue impulsado por el senador Gaylord Nelson, quien buscaba canalizar la creciente preocupación ambiental, tras desastres como el derrame de petróleo que ocurrió en Santa Bárbara en 1969, y la alarmante contaminación de ríos y aire. Por primera vez, ciudadanos de todas las edades, estudiantes, profesores y trabajadores, dejaron de lado diferencias políticas para exigir un cambio. La magnitud de la movilización fue tal, que se convirtió en la mayor protesta cívica de la época, con un impacto inmediato. La presión pública de aquella jornada llevó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental a finales de ese mismo año, además de la aprobación de leyes cruciales para la protección del aire, el agua y las especies en peligro. Lo que parecía el despertar de una conciencia colectiva se tradujo en políticas concretas, pero aquí es donde entra un matiz inquietante. El presidente Richard Nixon, alguien que nunca fue considerado ecologista, fue quien firmó la ley que creó la Agencia de Protección Ambiental. Para muchos historiadores no lo hizo por convicción, sino por cálculo político, considerando que el tema ambiental se había vuelto demasiado popular para ignorarlo y que podía costarle votos. Y así, transformó una protesta masiva en una victoria política propia, obteniendo votos del movimiento y presentándose como su impulsor, al mismo tiempo que buscaba mantener el equilibrio con las poderosas industrias. El primer Día de la Tierra tuvo un doble rostro, fue una genuina expresión de la voz del pueblo, pero también un ejemplo de cómo el poder puede absorber y redirigir incluso los movimientos más legítimos. El 11 de abril de 1970, la NASA lanzó la misión Apolo 13 con un objetivo claro, alunizar y continuar la conquista espacial iniciada con el Apolo 11 un año antes. Sin embargo, lo que comenzó como una misión rutinaria se convirtió en una pesadilla que puso al mundo entero al borde de la tragedia. A los 2 días de viaje, cuando la nave ya se encontraba rumbo a la Luna, un tanque de oxígeno explotó en el módulo de servicio. En ese instante, el astronauta Jack Swigert pronunció una frase que pasaría a la historia: Houston, hemos tenido un problema aquí. La nave perdió gran parte de su energía, oxígeno y capacidad de propulsión, por lo que de repente, lo que debía ser una misión de exploración se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir en el vacío del espacio. Los 3 astronautas se refugiaron en el módulo lunar improvisado como bote salvavidas, pero no era tan sencillo, el aire se contaminaba de dióxido de carbono, y tuvieron que construir un filtro artesanal con cinta adhesiva y piezas de repuesto. Mientras tanto, la nave vagaba a miles de kilómetros de la Tierra, con temperaturas bajo cero y apenas energía para mantener encendidos los sistemas vitales.
El planeta entero siguió el drama en vivo durante 4 días, hasta que finalmente la cápsula amerizó en el Pacífico el 17 de abril de 1970, y el Apolo 13 pasó a la historia como el fracaso exitoso de la NASA. Pero acá está lo interesante, la explosión no fue un simple accidente. La investigación oficial reveló que el desastre había comenzado años antes, ya que el tanque de oxígeno tenía un diseño defectuoso debido a que la empresa fabricante no actualizó un interruptor crucial, y durante pruebas en tierra el tanque se dañó. Aún así el equipo decidió usarlo, y con eso, la cadena de fallos y la subestimación del riesgo sellaron el destino de la misión. El Apolo 13 no solo fue una tragedia evitable, fue el recordatorio de que en la carrera hacia las estrellas, incluso los errores más pequeños pueden escalar a catástrofes monumentales. La noche del 13 de julio de 1977, Nueva York se sumió en la oscuridad total. A las 9:30 de la noche aproximadamente, un rayo cayó sobre una línea de transmisión en el valle del Hudson y, en cuestión de minutos, una cadena de fallas eléctricas dejó sin luz a más de 9 millones de personas. A diferencia de otros apagones anteriores, como el de 1965, la reacción de este fue completamente distinta, porque lo que comenzó como un accidente técnico se transformó en una noche de caos urbano. La ciudad ya estaba en crisis, Nueva York atravesaba una fuerte recesión económica, con desempleo masivo, pobreza creciente y una ola de criminalidad que parecía fuera de control. El apagón fue la chispa que encendió esa tensión acumulada, y en cuestión de horas, miles de saqueos y disturbios se desataron por toda la ciudad. Tiendas fueron vaciadas, automóviles incendiados y barrios enteros convertidos en zonas de guerra improvisadas. Incluso la policía era superada en número, por lo que apenas podía contener la situación, y en total, más de 1.600 negocios fueron saqueados, 1.000 incendios provocados y alrededor de 3.700 personas arrestadas en un solo día. El apagón no solo paralizó la ciudad, reveló sus fracturas sociales más profundas, y para algunos, fue la evidencia de que Nueva York estaba al borde del colapso. Además, aquella oscuridad llegó en el momento más aterrador de otra pesadilla, la cacería del hijo de Sam. Entre 1976 y 1977, David Berkowitz había sembrado pánico en la ciudad con sus ataques, y en julio de 1977 la amenaza aún estaba latente. La combinación de apagón y un asesino serial activo, solo multiplicó el miedo, por lo que miles de neoyorquinos prefirieron encerrarse en sus casas no solo para evitar saqueadores, sino por el terror real de encontrarse en la penumbra con un pistolero que atacaba en la noche. Curiosamente, el incidente también alimentó teorías y mitos, incluso algunos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo, lo que conectó el evento con el auge de la ufología de los 70. Pero más allá de las hipótesis, lo cierto es que aquella noche cambió para siempre la percepción de un apagón, dejó de ser un simple corte de luz para convertirse en una ventana al caos y al miedo colectivo. La madrugada del 25 de abril de 1977, en el norte de Chile, ocurrió uno de los casos ovni más extraños y debatidos de la década. El escenario fue el desierto cercano a Putre, donde una patrulla militar chilena realizaba ejercicios nocturnos bajo el mando del cabo Armando Valdés. Pasadas las 4 de la mañana, los soldados avistaron en el horizonte una luz brillante que se desplazaba en silencio por el cielo. Primero pensaron que se trataba de una bengala o de un helicóptero, pero pronto se dieron cuenta de que aquella esfera luminosa permanecía suspendida, inmóvil y silenciosa. Intrigado, el cabo Valdés ordenó a sus hombres mantenerse en posición mientras él se acercaba solo hacia el fenómeno. Según el relato, apenas se internó en la oscuridad en dirección a la luz, el resplandor lo envolvió y, ante los ojos de sus compañeros, desapareció. Los soldados esperaron angustiados varios minutos hasta que Valdés reapareció repentinamente en el mismo lugar, cayendo al suelo inconsciente. Lo perturbador vino después, ya que al recobrar el sentido, el cabo parecía desorientado y repetía frases incoherentes, como si hubiese perdido la noción del tiempo. Lo más impactante fue el estado de su reloj, el calendario marcaba el día 30 de abril, es decir, 5 días en el futuro, aunque apenas habían pasado unos minutos desde su desaparición. El suceso generó gran revuelo en Chile, y rápidamente se convirtió en un referente de la ufología latinoamericana. Lo más extraño vino años después, cuando Valdés se retractó públicamente de la historia.
No lo hizo al inicio, sino tras una larga exposición mediática, y para muchos su cambio de versión no fue voluntario. Algunas teorías dicen que, como militar, pudo haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas que temían el ridículo internacional de un cabo abducido por un ovni. Otros dicen que lo hizo para escapar de la fama y el acoso de la prensa, que transformaron su vida en una pesadilla. Pero quizá lo más desconcertante es que, a pesar de la retractación, sus hombres han mantenido la versión original durante décadas, reforzando la idea de que la verdad está en lo primero que se contó y que la negación fue una imposición. Uno de los misterios más interesantes que pude encontrar de la década, sin duda, fue el de un estruendo ensordecedor que sacudió las casas y quebró ventanas de la pequeña isla Bell, en Terranova, Canadá. Eran la 1:30 de la madrugada del 2 de abril de 1978, cuando el cielo se iluminó con un destello azulado antes de que la onda expansiva hiciera temblar el suelo. La explosión fue tan potente que provocó un apagón parcial en la isla y dejó a su paso la sensación de un desastre. Pero lo más aterrador de esto es que, a pesar de la magnitud de lo ocurrido, los investigadores nunca encontraron un cráter, ni escombros, ni rastro alguno de que la causó. Tampoco hubo víctimas fatales, pero la sensación de haber sido testigos de algo inexplicable se extendió por toda la comunidad. Lo inquietante es que nunca se determinó con certeza qué causó el fenómeno, ya que al principio se habló de un rayo globular, una rara descarga eléctrica que puede desplazarse en forma de esfera. Sin embargo, la magnitud de la explosión parecía demasiado grande para explicarse con ese fenómeno. Otros teorizaron que se trató de un transformador eléctrico que explotó, pero no había evidencias de esto. Pero estas hipótesis pronto quedaron atrás y comenzaron a circular teorías mucho más perturbadoras. Algunos vecinos aseguraron haber visto objetos metálicos en el cielo justo antes de la explosión, lo que alimentó la versión de que algo cayó del espacio, como un meteorito o incluso un ovni. De hecho, la Fuerza Aérea Canadiense llegó a investigar el incidente, pero los informes oficiales no aportaron claridad. El misterio creció cuando se reveló que, al mismo tiempo, radares militares habían detectado anomalías en la zona y que la Marina de Estados Unidos habría mostrado interés en lo ocurrido. El hecho de que dos gobiernos investigaran un evento aparentemente local y menor, levantó sospechas de que algo mucho más grande se estaba ocultando. Hasta hoy, la explosión de la isla Bell sigue siendo uno de los episodios más extraños de la ufología y uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del siglo XX. El 24 de diciembre de 1971, Juliane Koepke, una adolescente de 17 años, abordó con su madre el vuelo 508 de la aerolínea LANSA en Perú. Lo que muchos no sabían es que esta aerolínea tenía un historial de seguridad bastante cuestionable, con un listado de accidentes en la década anterior. Aún así, el avión despegó y se adentró en la selva amazónica, pero luego una gran tormenta se posó sobre ellos. De pronto, el avión fue alcanzado por un rayo y en cuestión de segundos, se desintegró en el aire, pero contra toda lógica, Juliane, que aún estaba atada a su asiento, cayó desde 3.000 metros de altura y sobrevivió al impacto. Despertó sola, con una clavícula rota, heridas en todo el cuerpo y sin saber dónde estaba, solo rodeada por la densa y peligrosa selva del Amazonas. Sin comida ni guía, comenzó a caminar durante 11 días, orientándose gracias al conocimiento de la naturaleza que su madre, María Koepke, le había enseñado. Siguió el curso de un arroyo, bebiendo agua del río y sobreviviendo con lo que encontraba. Pensó en rendirse muchas veces, hasta que encontró una cabaña de leñadores, y allí fue hallada por rescatistas poco después. Juliane fue la única sobreviviente de los 92 pasajeros, y su historia es tan increíble que muchos creyeron que era ficción, pero era real. El caso se convirtió en una historia de supervivencia increíble, y tras el accidente, las investigaciones revelaron que el avión no estaba en las mejores condiciones, por lo que se acusó a LANSA de negligencia grave. La historia de Juliane fue tan poderosa que distrajo al público del oscuro secreto que la aerolínea intentaba ocultar, pero meses después del accidente, la Autoridad de Aviación de Perú le retiró la licencia a LANSA, y la aerolínea desapareció para siempre. Seguimos con el nivel 3.
En 1972, un grupo de investigadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Toronto decidió poner a prueba una idea inquietante. ¿Y si los fantasmas no fueran almas de muertos, sino creaciones de la mente humana? Para comprobarlo, diseñaron un experimento sin precedentes, inventando la biografía de un hombre ficticio llamado Philip Aylesford, un noble inglés del siglo XVII. Le dieron un pasado trágico, un matrimonio infeliz, un romance prohibido con una gitana acusada de brujería y un final marcado por la desgracia. Incluso dibujaron un retrato de él, como si realmente hubiera existido. El plan era claro, reunirse semana tras semana y concentrarse en Philip hasta que, colectivamente, lograran manifestar algún tipo de presencia. Durante meses no pasó nada, solo sesiones de silencio e intentos frustrados de comunicación, pero entonces, algo cambió. Los asistentes comenzaron a escuchar golpes que respondían a sus preguntas, las luces parpadeaban y, con el tiempo, la propia mesa se movía como si tuviera vida. En una de las sesiones más famosas, la mesa levitó frente a varios testigos, un fenómeno que fue filmado y que te estoy mostrando en este momento en pantalla. El grupo aseguró que Philip respondía con coherencia a preguntas sobre su supuesta vida, aunque nunca revelaba datos fuera de lo que ellos mismos habían inventado. Para los investigadores, aquello era la prueba de que no estaban hablando con un espíritu real, sino con una proyección psíquica colectiva. Sin embargo, la experiencia fue tan intensa que algunos miembros dijeron sentir literalmente la presencia de alguien más en la habitación, como si el fantasma ficticio hubiera adquirido voluntad propia. Este experimento marcó un antes y un después en la parapsicología, ya que, para algunos, fue una demostración de que la mente humana puede generar fenómenos físicos inexplicables. Para otros, lo ocurrido fue más inquietante. Tal vez, al intentar crear un fantasma ficticio, en realidad abrieron la puerta a otra entidad desconocida que se disfrazó con el nombre de Philip. Medio siglo después, el caso sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la investigación paranormal. En 1976, la tranquila localidad de Circleville, Ohio, se vio sacudida por un enigma digno de una novela de terror. Varios residentes comenzaron a recibir cartas anónimas escritas en letras mayúsculas y en tinta negra, con mensajes que revelaban secretos íntimos, acusaciones de infidelidad y advertencias siniestras. Una de las principales destinatarias fue Mary Gillespie, conductora de autobús escolar, a quien el remitente acusaba de mantener un romance con el superintendente de escuelas, Gordon Massey. El autor le advertía de forma clara que si no detenía la relación, las consecuencias serían terribles. Pero pronto, las cartas no solo apuntaban a Mary, sino también a otros vecinos de Circleville, exponiendo supuestos pecados y vicios ocultos. El autor parecía conocer a fondo la vida privada de los habitantes, lo que generó una ola de paranoia. La tensión alcanzó un punto macabro en 1977, cuando Ron Gillespie, esposo de Mary, murió en un extraño accidente automovilístico. El detalle acá es que horas antes había recibido una llamada anónima y salió furioso de casa con un arma, aparentemente decidido a confrontar al remitente. Poco después, su coche se estrelló contra un árbol y aunque el sheriff catalogó el hecho como un accidente, muchos sospecharon que había sido provocado. El misterio se oscureció aún más en 1983, cuando Paul Frasher, cuñado de Mary, fue acusado de haber colocado una trampa con una pistola en una caja, cerca de un poste de tránsito al lado de la carretera, con el objetivo de que Mary resultara herida. Él fue condenado por este delito y, aunque nunca hubo evidencia de las cartas directamente en su contra, el jurado asumió que también era el autor. Sin embargo, el caso dio un giro inquietante cuando incluso tras su encarcelamiento, las cartas siguieron llegando a los habitantes de Circleville e incluso al mismo Paul dentro de la cárcel. Estas nuevas amenazas parecían demostrar que Paul no era el verdadero culpable, o al menos, no era el único. Décadas después, el caso sigue sin resolverse y nadie sabe quién fue el verdadero autor de aquellas cartas que convirtieron a un pequeño pueblo en el epicentro de un misterio interminable. En plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían en cada frente imaginable, como la carrera espacial o la investigación nuclear, surgió un terreno inesperado de rivalidad, los poderes psíquicos.
Todo comenzó a inicios de los años 70, cuando informes de inteligencia aseguraban que la Unión Soviética estaba invirtiendo millones en parapsicología aplicada a la guerra. Y ante el temor de quedarse atrás, la CIA y el Ejército de Estados Unidos lanzaron una serie de programas secretos con un objetivo inquietante: comprobar si la mente humana podía convertirse en un arma. El primero fue Scanate, iniciado en 1972 en California, que exploraba la llamada visión remota, esa presunta capacidad de describir lugares, personas o documentos a distancia, sin contacto físico. Y luego le siguieron proyectos como Great Flame en 1977 y, finalmente, en 1978, nació lo que luego sería conocido como el Proyecto Stargate, centralizado en Maryland. Durante casi 2 décadas, un pequeño grupo de espías psíquicos trabajó en salas selladas, intentando localizar bases militares soviéticas, armas nucleares ocultas o rehenes secuestrados, usando solo su mente. Algunos de sus reportes resultaron tan detallados y aparentemente certeros que el Pentágono decidió mantener el financiamiento. Uno de los casos más famosos fue el del vidente Joseph McMoneagle, quien aseguró haber descrito con precisión una instalación secreta en la Unión Soviética que, años después, la inteligencia confirmó como real. Lo más perturbador era que, pese a los resultados espectaculares que ocasionalmente obtenían, las pruebas nunca pudieron repetirse bajo condiciones de laboratorio controladas. Aún así, los documentos desclasificados revelan que más de 20 años de investigaciones, con un costo millonario, se sostuvieron por la esperanza de que estos poderes pudieran dar una ventaja decisiva contra Moscú. En 1995, el programa fue finalmente cerrado y sus archivos desclasificados, tras un informe oficial que lo calificó como no concluyente. Pero para muchos, el verdadero misterio no es si funcionó o no, sino el por qué un proyecto de tan largo alcance se mantuvo durante tanto tiempo en lo más alto del secretismo militar. El 24 de noviembre de 1971, en plena víspera de Acción de Gracias, un hombre de mediana edad que se identificó como Dan Cooper abordó un vuelo de Portland a Seattle. Una vez en el aire, le pasó una nota a una azafata, donde decía tener una bomba en el maletín. Posteriormente, exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas, pero lo que sorprendió es que con una calma asombrosa y sin generar pánico, Cooper obligó a la tripulación a aterrizar en Seattle, donde recibió el dinero y los paracaídas. Con el avión nuevamente en vuelo, pero esta vez con rumbo a México, Cooper demostró su plan maestro. Ordenó a la tripulación permanecer en la cabina mientras él se dirigía a la parte trasera del Boeing 727, esperó pacientemente a que la noche cayera, se puso uno de los paracaídas y, en medio de una tormenta, saltó del avión con el dinero desapareciendo sin dejar rastro en la inmensa oscuridad. El caso conmocionó a los Estados Unidos y se inició una de las mayores cacerías humanas en la historia del FBI, pero no se encontró nada. Cooper, o el hombre detrás del nombre, se había desvanecido por completo. Durante años, la investigación no tuvo avances y el caso se convirtió en una leyenda. Uno de los indicios más interesantes apareció 9 años después, en 1980, cuando un niño que jugaba en un banco de arena cerca del río Columbia encontró $5,880 en descomposición. La numeración coincidía con la del dinero del rescate, pero el misterio de Dan Cooper sigue sin resolverse y las teorías sobre su destino son tan fascinantes como el atraco. Muchos expertos creen que Cooper era un paracaidista experimentado o incluso un militar, ya que demostró un conocimiento técnico inusual sobre el avión y su escape. Sin embargo, la teoría más aceptada por las autoridades es que, a pesar de su preparación, Cooper no sobrevivió al salto. La noche era oscura y tormentosa, y las temperaturas en la zona eran extremadamente frías. Además, el hecho de que solo se haya encontrado una pequeña parte del dinero años después podría sugerir que el resto del botín se perdió junto a él. La historia de este astuto criminal que se desvaneció en el cielo continúa siendo un enigma sin solución, y es el único caso de secuestro aéreo en la historia de Estados Unidos que jamás fue resuelto. Pocos casos me han dejado pensando tanto como el de una misteriosa noche en Tabasco, México, donde la realidad y la ciencia se rompieron. La tarde del 1 de junio de 1973, una tormenta eléctrica rugía sobre Ciudad Pemex, en Tabasco. Los rayos y truenos iluminaban la región petrolera cuando, de pronto, ocurrió algo que ningún testigo pudo olvidar.
Entre los relámpagos, comenzaron a aparecer esferas luminosas que se movían con independencia del cielo nublado, brillando en tonos intensos, cambiando de dirección y pareciendo detenerse en el aire como si observaran la zona desde lo alto. Lo más inquietante fue que la tormenta se detuvo de golpe, el estruendo de los truenos paró y la lluvia pareció suspenderse, dejando un silencio antinatural que heló la sangre de quienes miraban al cielo. Algunos vecinos afirmaron que una de las esferas descendió hacia las inmediaciones de una ranchería cercana, mientras otros relataron que las luces parecían concentrarse sobre el complejo petrolero de Petróleos Mexicanos, la instalación energética más importante de la región. Esto encendió una teoría aún más perturbadora. ¿Y si aquellas presencias no estaban allí por casualidad, sino en una especie de inspección? La explicación oficial fue simple, ya que al parecer fueron relámpagos en bola, ese fenómeno natural que te expliqué antes, el cual es poco frecuente. Pero los testigos rechazaron esa versión, ya que insistían en que lo que vieron no era electricidad natural, sino algo que actuaba con voluntad propia. Con el paso de los años, el incidente fue incluido dentro de los casos más emblemáticos de la ufología mexicana, y hasta el día de hoy, el caso sigue sin una explicación oficial. En la madrugada del 18 de octubre de 1977, la ciudad de La Plata, Argentina, fue testigo de la pérdida de uno de sus símbolos culturales más importantes, el teatro argentino. Este fue construido a fines del siglo XIX y era considerado el segundo teatro lírico más prestigioso del país, solo detrás del Teatro Colón. Con su arquitectura imponente y una acústica de renombre internacional, había albergado a las más grandes compañías de ópera, ballet y teatro de la época. El incendio comenzó en los talleres del teatro, y rápidamente se extendió a todo el edificio, por lo que en cuestión de horas quedó dolorosamente reducido a ruinas. Las llamas, alimentadas por la enorme cantidad de decorados, maderas y materiales inflamables, se propagaron de una manera incontrolable. La magnitud del fuego fue tal que, según testigos, el resplandor podía verse desde kilómetros de distancia, y en pocos minutos, el corazón cultural de La Plata se convirtió en un infierno ardiente. La investigación oficial concluyó que se trató de un accidente por desperfecto eléctrico, pero el proceso fue sorprendentemente corto y superficial. No se exploraron otras posibles causas, lo que en un contexto de dictadura militar levantó fuertes sospechas de encubrimiento. Para muchos, era difícil aceptar que en un periodo de represión y censura, las autoridades no hubieran considerado otras hipótesis. Y esa falta de transparencia alimentó durante décadas la idea de que la pérdida pudo haber tenido motivaciones ocultas. Las autoridades prometieron la reconstrucción inmediata, pero el proceso se prolongó por décadas y el nuevo edificio fue totalmente distinto al original. Sus restos fueron demolidos y recién en los años 90 se inauguró un nuevo edificio moderno, pero para muchos habitantes de La Plata, el esplendor y la magia del teatro original se perdieron para siempre. Y bajamos al nivel 4. Un acontecimiento interesantísimo de esta década sin duda es el escándalo de Watergate, ese que comenzó con lo que parecía ser un simple allanamiento. En la madrugada del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados mientras intentaban colocar micrófonos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, ubicadas en el complejo Watergate, en Washington. Lo que al inicio parecía un crimen común, rápidamente se reveló como parte de una operación ilegal, vinculada a la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Las investigaciones periodísticas de Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post, revelaron una compleja red de espionaje, sobornos y encubrimientos que no se limitaba a la campaña, sino que se había orquestado directamente desde las más altas esferas de la administración de Nixon. El presidente y su equipo en la Casa Blanca se dedicaron a silenciar a los involucrados y a entorpecer la investigación del FBI, para ocultar su conexión con el allanamiento. En el centro de todo estaba un equipo secreto llamado Los Fontaneros, un grupo que había sido creado un año antes, para tapar las fugas de información después de que se filtraran los papeles del Pentágono, pero rápidamente se transformaron en un equipo de sabotaje político que usaba cualquier táctica para destruir a los rivales de Nixon. Y sí, fue este mismo equipo el que fue capturado en el Watergate.
Pero el caso no habría salido a la luz sin la ayuda de una fuente en las sombras. Los periodistas recibían información en secreto de un misterioso informante apodado Garganta Profunda, que los guiaba en el rompecabezas y les entregaba pistas clave para seguir el rastro hasta la Casa Blanca. Durante más de 30 años, su identidad fue un enigma, hasta que en 2005 se supo que era Mark Faudt, subdirector del FBI en aquella época. Su papel no solo fue decisivo, sino que dio a Watergate un aire conspirativo, ya que alguien desde las entrañas del poder filtraba secretos que podían derribar a un presidente. Pero acá viene lo más irónico de todo: la caída de Nixon no fue por una filtración de su informante secreto, sino por su propia mano. En la Casa Blanca, el presidente había instalado un sistema de grabación para documentar su legado para la historia. Nixon creyó que las grabaciones eran para la posteridad, sin saber que se convertirían en la prueba irrefutable de sus crímenes. Y así, su propia voz registrada en esas cintas fue la que lo delató y lo forzó a renunciar, en una de las ironías más grandes de la historia política. El 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicales más poderosos de Estados Unidos, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Hoffa había sido presidente del sindicato de camioneros, los Teamsters, y durante décadas acumuló tanto poder que su influencia llegaba hasta la Casa Blanca. Pero su ascenso estuvo marcado por su relación con la mafia, con préstamos ilegales, favores políticos y una red de contactos que lo convirtieron en un hombre intocable. Ese día, Hoffa fue visto por última vez en el estacionamiento de un restaurante en Detroit, ya que supuestamente debía reunirse con dos conocidos capos de la mafia, Anthony Provenzano, con quien tenía una rivalidad feroz, y Anthony Giacalone, un mediador del crimen organizado. La sola idea de esa cita era peligrosa, pues Hoffa planeaba recuperar el control del sindicato, algo que ni la mafia ni el gobierno querían permitir. Un detalle estremecedor es que poco antes de desaparecer, Hoffa llamó a su esposa, Josephine, y le dijo que iba a esa reunión y que estaría en casa a las 4 de la tarde. Esa fue la última vez que alguien de su familia escuchó su voz, y después de eso su coche quedó abandonado en el estacionamiento, y él nunca volvió a ser visto. Las investigaciones apuntaron a que Hoffa fue engañado, secuestrado y ejecutado, pero con los años han surgido decenas de teorías. Una dice que su cuerpo fue enterrado bajo el estadio de los Giants, y otras, que lo incineraron en un horno industrial o incluso que lo sepultaron bajo una autopista. Lo inquietante es que, a pesar de los enormes esfuerzos del FBI, nunca se halló su cuerpo ni pruebas concluyentes. La desaparición de Hoffa no solo eliminó a un hombre incómodo, sino que reveló la oscura relación entre sindicatos, política y crimen organizado. Y por supuesto, medio siglo después, el caso sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la historia estadounidense. En septiembre de 1972, la tranquilidad de Springfield, Nueva Jersey, se rompió con el hallazgo del cuerpo de una joven desaparecida semanas antes llamada Janet de Palma, de solo 16 años. Su cuerpo fue descubierto en la cima de una colina conocida como Dientes del Diablo, gracias a un perro que llevaba a casa un brazo humano en el hocico. Cuando la policía llegó al lugar, encontró algo que convirtió el caso en uno de los más inquietantes de la década. Alrededor del cuerpo había ramas, piedras y objetos dispuestos de manera extraña, como si alguien hubiera creado un altar improvisado. Lo que al principio parecía un homicidio común pronto adquirió tintes más siniestros. La prensa local habló de rituales ocultos, y algunos vecinos aseguraron que en la zona operaban sectas vinculadas al satanismo, muy en línea con el clima de paranoia que luego sería conocido como el Satanic Panic. Sin embargo, lo más inquietante fue la rapidez con la que las autoridades parecieron abandonar la investigación. El caso se cerró con una frialdad y rapidez sospechosas, a pesar de los rumores de que el cuerpo tenía características que apuntaban directamente a una secta. Además, los periódicos que intentaron cubrir el caso recibieron presiones para silenciarlo, y con el tiempo la historia de Janet de Palma quedó casi enterrada en el olvido. No fue sino hasta principios de los años 2000, que investigadores independientes recuperaron documentos policiales y testimonios que confirmaban los detalles extraños del hallazgo. Aún así, la falta de un informe forense completo y la desaparición de pruebas clave, como las pertenencias de la joven, han dejado más preguntas que respuestas.
La teoría principal y la más comentada sugiere que el asesinato de Janette fue la prueba de que en los suburbios de Nueva Jersey operaban grupos vinculados a fuerzas más oscuras de lo que cualquiera imaginaba. La escena del crimen, la inexplicable rapidez de la investigación y la desaparición de las pruebas apuntan a que las autoridades encubrieron un crimen mucho más perturbador. En la década de 1970, Colombia fue testigo del surgimiento de uno de los criminales más aterradores de la región, Daniel Camargo Barbosa. Criado en un ambiente de maltrato y abandono, desarrolló desde joven un profundo odio hacia las mujeres, lo que lo llevó a convertirse en un depredador serial. Su apodo, el sádico del Charquito, nació porque varias de sus primeras víctimas fueron halladas cerca del poblado El Charquito, en las afueras de Bogotá. Camargo tenía un método frío y calculado, engañaba a mujeres jóvenes y humildes con promesas de trabajo o ayuda, para después llevarlas a lugares apartados donde desataba toda su violencia. En 1974 fue arrestado y condenado, pero logró escapar en varias ocasiones, lo que le permitió continuar con su cadena de crímenes en Colombia durante gran parte de los años 70. Pero su historia no terminó allí, ya que en los años 80, tras huir a Ecuador, desató una ola de asesinatos aún mayor, confesando decenas de crímenes y elevando la cifra a más de 70 mujeres asesinadas. Su reinado de terror, que había comenzado en Colombia en los 70, se extendió hasta 1989, cuando finalmente fue capturado y condenado. Lo más perturbador era su absoluta frialdad. Los investigadores que lo entrevistaron relataron que describía cada asesinato con la misma calma con la que alguien habla de un día común. Jamás mostró arrepentimiento, al contrario, admitió que su único pesar era no haber matado a más. Camargo fue un monstruo que se extendió a lo largo de 2 décadas, un asesino que sembró el terror tanto en Colombia como en Ecuador, y que dejó tras de sí un rastro de muerte incluso superior al de los asesinos seriales más célebres del mundo, pero con un nombre mucho menos conocido fuera de América Latina. Y por si te lo preguntas, su final fue tan brutal como su historia. En 1994, mientras cumplía condena en una prisión de Quito, otro recluso lo asesinó, asegurando que lo hacía como venganza por una de sus víctimas. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee, la leyenda del cine de artes marciales, murió repentinamente en Hong Kong a los 32 años. Oficialmente, la causa fue un edema cerebral provocado por una reacción alérgica a un analgésico. Sin embargo, desde el primer momento la noticia generó dudas, teorías y un halo de misterio que hasta hoy no se ha disipado. Ese día, Bruce se encontraba en el apartamento de la actriz Patty Jenkins y tras quejarse de un fuerte dolor de cabeza, tomó un comprimido de Equagesic, un medicamento común. Poco después, se acostó a descansar y nunca volvió a despertar. Fue trasladado a un hospital pero ya había fallecido, y lo extraño es que, en un primer momento, la productora Golden Harvest y su jefe, Raymond Chow, mintieron a la prensa asegurando que Bruce había fallecido en su casa rodeado de su familia. El hecho de que se intentara encubrir dónde y con quién murió, alimentó las sospechas de que algo más había detrás. Además, no era la primera vez que le ocurría. En mayo de ese mismo año, por ejemplo, Bruce había colapsado en medio de un rodaje tras quejarse de un dolor de cabeza intenso. Los médicos diagnosticaron otro edema cerebral, pero muchos se preguntaban cómo alguien en la cima de su fortaleza física podía sufrir un problema así. Ese antecedente, ignorado por la prensa en su momento, hizo que la muerte definitiva pareciera menos un accidente y más parte de un patrón inquietante. Las teorías no tardaron en multiplicarse, desde que fue víctima de un ajuste de cuentas de las tríadas chinas o de productores molestos, hasta que fue castigado por revelar secretos de las artes marciales al mundo occidental. El misterio creció con la muerte de su hijo Brandon Lee, en 1993, en un accidente de rodaje durante la película El Cuervo. La coincidencia trágica dio pie a la idea de una maldición de los Lee, pero con el tiempo, la ciencia sugirió que Bruce sufría de hiponatremia, un desequilibrio de sodio que explicaría tanto su colapso previo como su muerte repentina, pero esta teoría no ha sido confirmada oficialmente. Aún así, medio siglo después, las preguntas siguen abiertas. ¿Fue un accidente médico, un encubrimiento mal hecho o la sombra de algo más oscuro?
Hay eventos en la historia que parecen una broma, hasta que revelan algo mucho más oscuro, y la noche de la demolición de la música disco es uno de ellos. Lo que comenzó como un simple show organizado por el disc jockey Steve Dahl y el equipo de béisbol Chicago White Sox, terminó como un violento recordatorio de que la música puede convertirse en un campo de batalla social. La premisa era sencilla: el 12 de julio de 1979, durante el intermedio de un partido, un enorme contenedor lleno de discos de vinilo de música disco sería estallado en medio del campo. Miles de personas acudieron al estadio con discos bajo el brazo, no tanto por amor al béisbol, sino para presenciar la muerte simbólica de un género que odiaban. Sin embargo, la energía del público se tornó peligrosa, ya que cuando los vinilos explotaron, la multitud enardecida invadió la cancha. Los jóvenes corrieron por el césped, arrancaron bases, destrozaron equipos y encendieron fuegos improvisados. El estadio literalmente se convirtió en una zona de disturbios, obligando a cancelar el partido, y requiriendo el apoyo de la policía antidisturbios para controlar el caos. Pero más allá de la anécdota, este evento reveló tensiones más profundas, pero primero, el contexto de Steve es algo que debo explicarte. Steve Dahl era un popular disc jockey de rock en Chicago. Sin embargo, el auge de la música disco a finales de los 70 estaba afectando su industria. Las emisoras de radio que tocaban rock estaban perdiendo oyentes, mientras que las de música disco dominaban la escena, y Steve, de hecho, había sido despedido de su trabajo anterior porque la estación cambió su formato de rock a disco. Así que cuando fue contratado en una nueva estación, decidió vengarse con su campaña de odio contra el disco. No era solo por lo que sentía, sino una estrategia de marketing brillante y audaz, ya que su lema era "la música disco apesta", y él se convirtió en el rostro de un movimiento antidisco que unía a millones de fanáticos del rock frustrados con el cambio. Por otro lado, para muchos, el rechazo al disco no era solo musical, sino un rechazo cultural a la escena donde prosperaba la música, con discotecas vinculadas con comunidades afroamericanas, latinas y LGBT. Lo que algunos vieron como un simple espectáculo, otros lo recuerdan como un estallido cargado de intolerancia y violencia. Los años 70 no fueron solo la década del disco, los escándalos políticos o los apagones misteriosos, también dejaron un legado oculto que aún vivimos hoy. Fue en esos años cuando se encendió la alarma sobre el cambio climático, cuando nació la revolución digital con los primeros microprocesadores, y cuando movimientos sociales como el feminismo y el ambientalismo comenzaron a transformar el mundo. Más que una década de excesos o cultura pop, los 70 fueron un laboratorio de lo que hoy somos, un recordatorio de que los grandes cambios casi nunca se ven en el momento, sino que se entienden mucho después. Si este video te gustó y te pareció entretenido, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta si te gustaría que hable de la década de los 80. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero de corazón que el video te haya gustado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el laberinto del misterio, adiós.